Muy buenos días, familia. Por favor, abran sus Biblias y acompáñenme a leer los versículos de la predicación de esta mañana, que se encuentran en el libro de Romanos, capítulo 3, versículos desde el 19 al 26. Ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzarán la gloria de Dios. Todos son justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto todos los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Oremos, iglesia. Señor, en esta mañana te damos gracias por Jesús. Te damos gracias por su obra en la cruz. Te damos gracias por ese sacrificio perfecto a través del cual tú has dado redención, salvación. Y te pedimos, Señor, en esta mañana que tu palabra hable a nuestros corazones. Que podamos ser sensibles a tu voz y poner en práctica lo que tu palabra nos enseña. Te pedimos, Señor, que hoy nuestros corazones sean un lugar, un buen terreno, donde tu palabra sea sembrada para que dé fruto para vida eterna en Cristo Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, iglesia. Quisiera empezar contándoles la historia de una mujer que llegó a la corte donde el juez Frank Caprio oficiaba. Esta mujer era una madre soltera y llegó a comparecer ante el juez por multas consecutivas, infracciones de tránsito que había cometido. Esta mujer llegó y se presentó delante del juez con sus 2 hijos, consciente de lo que había hecho, había infringido la ley. Delante del juez, ella no pide perdón por las faltas, solo le dice al juez que le dé tiempo para pagar las multas. Como les dije, llegó sola con sus 2 hijos y ella expone que había acabado de conseguir trabajo en un call center. El juez la escucha atentamente y hace lo que la ley exige. La declara culpable y fija una multa de $200. La ley no le preguntó si tenía hijos o no. No le preguntó si tenía un empleo nuevo o buenas intenciones. La declaró culpable con la misma vara con que habría medido a cualquiera que pasara ese día por esa corte. La ley no hace acepción de personas. La ley solo sabe hacer una cosa y es medir. Y quien no da la medida
es culpable. La ley es un espejo colgado en la pared que muestra nuestra imperfección, muestra la mancha, pero ese espejo no puede lavar. Un espejo nunca limpia una cara, un rostro. En Cristo no hay excepciones, ni atenuantes, ni currículo religioso que exime a alguien. Dios no simula el pecado. Dios no pasa por alto la ley, la cumple. Dios declara la culpa con toda seriedad, sin rebajarla para hacerla tolerable. Con todo esto, hoy vamos a ver una tensión que el apóstol Pablo nos presenta en Romanos entre judíos y gentiles. Quizá una de las cosas que mientras estudiaba encontraba, el ser humano en su afán de buscar a Dios quizá quiere encontrarlo a su medida o a su manera. Y en especial algo que encontraba de los judíos era que ellos se creían excluidos del juicio de Dios por su condición de judíos. Pero Pablo presenta un argumento legítimo a través del cual muestra que ellos también son pecadores y de que serán considerados culpables en el juicio de Dios si no creen en Cristo. En el texto que leía Daniel, del 19 al 26, encontramos que este texto es considerado el centro teológico de la carta a los romanos y es presentado como un texto bisagra, es decir, que conecta algo anterior con lo que va a exponer a continuación el escritor, el apóstol Pablo. Pero lo que anterior está presentando las acciones o lo que antepone a lo que va a ser un dictamen, como lo vamos a ver en el caso de Cristo frente al pecado. ¿Qué más presenta este texto? Dice que presenta el paso de la era de la condenación bajo la ley a la era inaugurada por la obra consumada de Cristo. Y algo bien interesante para tener en cuenta aquí es que la ley que hace referencia aquí no está hablando puntualmente de la ley mosaica, sino la ley en general, de la tradición rabínica sistematizada en 613 mandamientos, de los cuales 365 eran mandamientos negativos. Sus componentes eran moral, ceremonial y civil, integrados como una unidad pactual. Ahora, ¿qué encontramos aquí? Para hacer referencia a este texto, vamos a irnos al capítulo 1, al verso 18, para entender un poco lo que el apóstol Pablo quiere demostrar en el 3, 19 al 26. Y Pablo levanta un expediente con dos acusados que jamás se sentarían juntos. El primer acusado sería el gentil idólatra, que todo lo que hace son esfuerzos propios, razonamientos previos para tratar de alcanzar a Dios. Y encontramos también al moralista religioso que conoce a Dios pero no vive para Él. Y el apóstol habla de algo muy puntual. Dice, el título de la parte del 18, del 1:18 dice, el hombre ha ignorado a Dios. Y en ese ignorar a Dios, el hombre hace un intercambio bien interesante. Saca a Dios de la ecuación y se monta él en el trono de su corazón, en el yo. Y Pablo expresa algo bien interesante y es que Dios se ha hecho visible en la creación, como lo dice el verso 19. Dios se ha hecho visible en la creación a través de el poder y su divinidad. Así que ningún hombre tiene excusa. Lo siguiente que dice es que el hombre también ha restringido la verdad con injusticia. ¿De qué manera? Al no obedecer la ley de Dios, al no hacer la voluntad de Dios, sino seguir sus propios deseos.
No es que el hombre tenga la razón, no es que el hombre tenga la verdad, la esconde. Por eso el verso 22 del capítulo 1 dice, profesando ser sabios se volvieron necios. Ese es el drama de saber la verdad y no vivirla. Porque la verdad de Dios incomoda. Pastor Luis hace un tiempo hablaba de que la luz, que es Cristo, incomoda en la oscuridad. Y eso es la verdad de Dios para nuestras vidas. Y a veces queremos ocultarla porque nos incomoda, porque habla a nuestro corazón. Por eso a veces no buscamos a Dios a través de la Escritura, porque cuando vamos a ella somos confrontados. Y no queremos ser confrontados con la verdad, con la realidad de nuestro corazón. Todo esto, entendiendo que hemos abrazado aún principios que se disfrazan de libertad, pero cuyo fundamento real es el secularismo, entendiendo el secularismo como la postura activa que promueve deliberadamente separación entre las instituciones y la autoridad, influencia o control de la religión, y frecuentemente sostiene que la religión debe quedar confinada a la esfera privada o que la razón autónoma y la ciencia son suficientes sin apelar a lo divino. Pablo está confrontando, Pablo está hablando a los romanos, a los creyentes. ¿Cuál era la razón? ¿Qué estaba pasando? La atención los estaba llevando a juzgarse unos y rechazarse otros. Y aquí es donde él está tratando de mostrarle la realidad de su corazón. Cuando Dios es desalojado del centro, escuche, el trono no queda vacío, se sienta el yo. Como juez final de lo verdadero, de lo bueno, que va a buscar autosatisfacción, va a buscar autojustificación con sustitutos baratos de la gracia. Albert Mohler describe esto como el laicismo, una corriente que reclama y busca la independencia del individuo de todo lo que sea espiritual. Gracias. Esta independencia, aunque usted no lo crea, ha permeado en cierta manera la iglesia de Cristo. Y es justamente lo que Pablo habla en el capítulo 1. Voy a tener un tiempo de estar en el capítulo 1 para mostrar la base a lo que vamos a seguir hablando. Y en el verso 23, Pablo está dando una razón fundamental para esto. Y dice, profesando ser sabios, se volvieron necios, verso 22 y verso 23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible. La corrupción moral es siempre secundaria a la corrupción teológica. ¿Cómo así? Cuando tú y yo nos olvidamos de Dios, cuando tú y yo sacamos a Dios de la ecuación de nuestra vida, eso va a traer consecuencias. En nuestro cuerpo, en nuestro ser. Por eso es fundamental que tú y yo hoy meditemos en algo y es, ¿cuál es nuestro pensamiento acerca de Dios? ¿Quién es Dios para nosotros? ¿Cómo vemos nosotros a Dios? Hagámonos la idea de un edificio y la corrupción teológica es la grieta en el cimiento. La corrupción moral es el techo que se derrumba. Podemos remendar 1000 veces el techo. Podemos hacer reformas, podemos hacer propósitos, podemos hacer metas futuras, pero si el cimiento sigue partido, el techo se volverá a caer. Quizá en otra forma,
en otro lugar, pero se cae. Toda ética que no atiende primero la relación con Dios trabaja sobre las goteras y nunca toca la grieta. No miremos el techo, no hagamos inventario de conductas, vayamos al fondo, a nuestro corazón. ¿Qué nos dice Marcos capítulo 7, versos 21 al 23? Dice así la escritura: porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Calvino observó que el conocimiento de Dios suprimido en el ser humano no deja un hueco, deja un vacío que se llena de ídolos. Y los ídolos moldean al adorador a su propia imagen degradada. Nos parecemos a lo que adoramos. Si usted quiere saber en qué se está convirtiendo, averigüe a qué está adorando. ¿A quién estás buscando? Y es lo que Pablo nos presenta como el descenso progresivo del pecado en una escalera descendente de 3 peldaños. Capítulo 1, verso 24 del libro de Romanos. Volvamos a Romanos. Y dice así: por lo cual Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Dios no los fulminó, Dios, dice la Escritura, los soltó. Soltar es dejar libre a alguien o algo que estaba sujeto, atado. A veces el juicio más severo de Dios no es un rayo, no es una enfermedad, sino una puerta que se abre y una voz que dice: ve, eso es lo que quieres, hazlo. Eso es soltar. Y es lo que está diciendo Pablo, que los entregó, los soltó a la impureza de su corazón. La corrupción del cuerpo es el primer peldaño de la escalera descendente en la degradación del ser humano. Eso está hablando de impureza. Es el primer terreno que se deteriora. Y ese primer terreno es la sexualidad y la pureza del cuerpo. No es casual. El cuerpo es donde la imagen de Dios se hace visible. Y con esto quise indagar un poco el concepto de imagen de Dios, la doctrina reformada. Y Germán Bavinck es un teólogo reformado y está hablando de que la imagen de Dios hace referencia al hombre entero, cuerpo y alma, facultades, relaciones y función. Es imagen de Dios. Si usted mira a la persona que está a su lado, está viendo a un ser que es imagen de Dios. Y escuche bien, esta corrupción o esta degradación en el ser humano se manifiesta con síntomas que la cultura ha normalizado. ¿Como cuáles? La pornografía, la fornicación, fantasías cultivadas en secreto, masturbación compulsiva, culto al cuerpo, narcisismo físico, conducta o vestimenta deliberadamente provocativas y una dieta constante de estimulación. Series, música, redes, que cada vez suben más de tono y las hemos normalizado. Y está bien verlas, y está bien consumirlo. El corazón del ser humano deja de protestar
a lo que realmente dice la verdad de Dios. Cuando cambiamos a Dios por un ídolo, lo primero que se corrompe es nuestro cuerpo. En segundo lugar, el segundo peldaño, las pasiones degradantes, la corrupción de la naturaleza. Verso 26 y 27 dice, por esta razón, este es el segundo, Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por lo que es contra naturaleza. De la misma manera, también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo el castigo correspondiente. Ya no es la impureza genérica, solo vemos, solo consumimos. No, ya hay una inversión explícita del orden natural de la creación de Dios. Lo que antes satisfacía, deja de satisfacer y el pecado busca ser saciado en un terreno nuevo. Pablo lo presenta como el castigo presente, no solo futuro. Es como cuando alguien toma veneno, el veneno es en sí mismo el castigo. ¿Para qué se va a castigar a una persona que se toma un veneno? Ok. El corazón cuando se degrada o el ser humano cuando se degrada y llega a este segundo peldaño, es lo que pasa. ¿Qué dice la Escritura? Dice, cambiaron el orden natural. Hombres con hombres, mujeres con mujeres. Y si usted se da cuenta, el pecado va siendo cada vez más progresivo, más profundo. Rechazaron a Dios como el examinador legítimo. Es el tercero que encontramos en el verso 28. Y así como ellos no tuvieron a bien conocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada. Reprobaron. Dios ya no es quien dicta qué es bueno o qué es malo, es su propio razonamiento. Está llegando el ser humano a un punto de no retorno. No solo las hacen, dice la Escritura, sino que también las aprueban de aquellos que las practican. Con esto se institucionaliza la rebelión. Ya no es un hombre cayendo, sino toda una sociedad. En resumen, cada peldaño es a la vez pecado y castigo del pecado anterior. Ignorar a Dios trae idolatría, impureza al cuerpo, inversión de la naturaleza, una mente reprobada y aprobación social del mal. Quizá hemos escuchado una lista de pecados, de comportamientos, de actitudes, que usted y yo podemos decir, ay, no, yo no estoy ahí. Pero la segunda parte está hablando del moralista, de aquel que cree que está bien. Y con esto quiero contarles una historia muy personal. A la edad de mis 17, 18 años más o menos, fui hijo de pastor, mi papá ya murió, pero nací en un hogar cristiano, mi papá era pastor cuando yo nací ya. Y eso me llevó a creer en cierto aspecto que tenía privilegios. Y llegué a estar muy involucrado en la iglesia, servía, hacía cosas. Pero aún así, delante de Dios no estaba bien porque también hacía cosas. Mentía, desobediente. Pero yo creía que estaba bien. Esa es la fachada del moralista. Pero cuando llegaba a la iglesia o me tocaba participar en la iglesia, era el primero que levantaba las manos. Adoraba como nadie. Servía como nadie. Y es bien interesante lo que Pablo apunta a este tipo de personas. Le dice en el capítulo 2, verso 1, por lo cual no tienes excusa, oh hombre, cualquiera que tú seas que juzgas. Pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas. Porque tú que juzgas, practicas las mismas cosas. Tenía un sueño en ese entonces y era jugar fútbol.
Por esa época llegó un amigo de la ciudad de donde soy. Lo habían convocado, ya estaba entrenando con un equipo de las divisiones menores de uno de los equipos de la ciudad. Y llevaba como 3 meses en eso y me dice, mira, están necesitando un arquero, un portero. ¿Por qué no vas y te pruebas? Y yo, ok, listo, yo voy. Un sueño, dije, se va a cumplir. Voy al primer entrenamiento, me hacen prueba y termina el entrenamiento y me dice el técnico, Elmer, mañana a las 8 de la mañana nos vemos en la liga, en la oficina de la liga para inscribirte, para que ya estés con nosotros. Yo salí y yo dije, Señor, gracias. Se cumplió mi sueño. Yo ya me veía en la selección Colombia, viajando por el mundo. Sin necesidades, no voy a sufrir más dinero. Ok, pero yo seguía en lo mismo. Mintiendo, desobedeciendo, haciendo cosas que no estaban bien. Y un día, un feriado, un holiday en Colombia, con mi hermano, bien temprano en la mañana, jugaba ese día a las 10 y a las 6:30 de la mañana, mi hermano, vámonos para la cancha, tú juegas a las 10, vamos, no hay problema. Y nos fuimos. Y jugando ahí con él, sin necesidad de nada. Se tira en plancha con los pies hacia adelante. Yo me voy hacia el frente y él pone los brazos y yo meto mi mano. Cuando el dolor más impresionante en la mano. Y yo solo decía, juego a las 10 de la mañana, ¿yo qué voy a hacer? En menos de nada la mano se puso morada. Se me hinchó. Yo dije, no, esto es mentira, yo estoy bien. Así fui. Para que no vieran, me puse el guante, pues todo el tiempo estuve con el guante puesto. Al otro día fui al médico, dice el médico, no, tú no tienes nada. Eso fue una cuerda que se levantó, hazte sobar. Y ok, me hicieron sobar. 15 días la mano morada, hinchada. Yo dije, no. Voy al médico nuevamente. Le digo, por favor, mándame unos rayos X, necesito ver qué es lo que está pasando. Yo le decía, Señor, por favor, no. Una fractura, no. Por favor, Señor, no. Trae el médico la radiografía y muestra. Hay una fractura y hay un desplazamiento de casi 3 milímetros del hueso. Cuarto metacarpiano desplazado. Se acabaron los sueños de jugar fútbol. Hubo frustración. Lloré un poco. Pero en medio de todo, el Señor me llevó a ver su misericordia. Era mi sueño, era mi plan, era mi deseo. Quizás no era el deseo de Dios. Porque yo sí, en mi afán de ser yo, como les dije, yo servía en la iglesia, yo hacía, mi papá era el pastor, mis hermanos y yo tocábamos, cantábamos, estábamos con el grupo de jóvenes, hacíamos de todo. Pero no estaba viviendo una vida recta delante de Dios. El judío se creía caso aparte. Y no sin razones aparentes. ¿Por qué? Porque tenían la ley, la circuncisión, los oráculos, eran del linaje de Abraham. Se creían guía de ciegos, luz de los que están en tiniebla. Pero Pablo desarma esa fachada. Y les dice, tú que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. ¿Qué estamos haciendo con el privilegio de conocer a Dios? Escucha esto. El pagano o el inconverso peca a oscuras por no tener temor de Dios. Pero ¿qué hay de nosotros que conocemos de Dios y seguimos pecando a la luz? Cuando Adán y Eva escucharon la voz de Dios, corrieron a esconderse. Porque sintieron vergüenza.
Nosotros hoy, aún conociendo la verdad de Dios y sabiendo que no está bien lo que hacemos, lo seguimos haciendo. La espiritualidad sin Cristo es religiosidad. Y esta no corre a esconderse, se queda de pie arreglándose el traje prestado, segura de que el juez no notará la diferencia. Pero lo que tenemos que tener presente es que el juez que nos mira a nosotros no es el juez Frank Caprio, no es el pastor de la iglesia. El juez que nos mira a nosotros es Cristo. Y dice Jeremías 17:10, yo el Señor escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos. Escuchen esto, según el fruto de sus obras. Pablo expone y le dice a la iglesia en Roma, no hay diferencia entre el pecador más pecador ni el judío que se cree mejor que todos. Todo desemboca en las palabras del verso 23, no hay diferencia. Ni la maldad manifiesta ni la moralidad aparente escapan del juicio, porque ninguna de las dos produce lo que Dios exige, justicia perfecta. El escandaloso no tiene con qué cubrirse y el religioso decente no resiste al examen, porque el juez justo escudriña el corazón de ambos. El propósito de esta lista no es acusarnos, es mostrar que ningún pecado, ni el tuyo ni el mío, se resuelve con esfuerzo propio. Todos necesitamos exactamente lo mismo, la gracia de Dios. Volvamos a la corte del juez Frank Caprio, donde está la mujer, es declarada culpable, establecen una multa de $200, no rebajan un centavo. Pero la mujer allí de frente al juez, cuando el juez se levanta y le dice, no vas a pagar un solo dólar. Hay un fondo creado en memoria de mi madre que pagará la sentencia por todas tus infracciones. La ley quedó satisfecha, la culpable quedó libre, al mismo tiempo y sin contradicción. Imagínese usted la escena, estamos en un tribunal, todos en silencio, cuando ya nadie tiene de qué hablar porque ha sido dado el veredicto, todos con la boca cerrada, y entra Pablo y pronuncia las dos palabras más esperanzadoras de la carta. Verso 21 del capítulo 3 dice, pero ahora, viéndonos como el gentil más pecador o viéndonos como el religioso más extremo delante de Dios. Y dice Pablo en el 3:21, pero ahora, aparte de la ley, la justicia ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Escuche, esta justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo. Es para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios. Pablo les está diciendo, miren, nada de lo que ustedes han hecho, ni tu esfuerzo más grande por alcanzar a Dios, ni a ti con tu pecado para alejarte más de Dios. Nada que la ley, como dice, aparte de la ley, no es por ella ni mediante ella, no es gracias a un mejor esfuerzo bajo ella, porque la ley lo que hace es exponer el pecado. La ley no salva, Cristo sí.
y fue el que cumplió a perfección la ley. La ley es el rayo X que muestra tu fractura, no es la cirugía, y ningún paciente, escuche, se curó mirando una radiografía. Ahora, dice el apóstol Pablo, ha sido manifestada. Ese es un verbo perfecto en el griego que dice que es una acción completa en el pasado, o sea, fue hecha, fue completada en el pasado, pero su resultado permanece vigente en el presente. Quiere decir, no era un proyecto ni una posibilidad. Es un hecho que fue consumado con fecha, lugar y sellado con sangre que está vigente hoy. ¿Cuál fue ese hecho? Dice el verso 24, todos son justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. ¿Para qué? Para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. No era un plan B. Cada cordero degollado, cada altar levantado, cada gota de sangre derramada en el día de la expiación, era una evidencia clara que apuntaba al Calvario, que aún no existía. Pero aún más, apuntaba al sacrificio perfecto, apuntaba a la justicia de Dios. La cruz entonces explica que Cristo es justo y justificador. ¿Por qué? Porque dice el texto, Él se hizo propiciación. Y la propiciación era el acto por el cual la ira justa de Dios contra el pecado queda satisfecha mediante un sacrificio que paga la deuda. No era apaciguar el capricho de una deidad de mal genio, no. Era Dios mismo proveyendo el sacrificio perfecto a su propio Hijo. Era el ofendido pagando la ofensa. El juez costeando la sentencia. Y dice que Dios lo exhibe públicamente. Lo que ocurría una vez al año en el Antiguo Testamento, en el lugar santísimo, en el propiciatorio, Dios lo hace con Jesús en la cruz del Calvario públicamente, a la vista de todos. Por tanto, la cruz es la respuesta que Dios le dio a la creación. No ignoraba los pecados pasados, los cargaba a una cuenta que sería pagada al contado en la cruz del Calvario. Versos 22 y 24 nos dice que todos son justificados gratuitamente por su gracia. Esta es una voz pasiva. Nosotros no producimos justicia, la recibimos. No la fabricamos, nos es otorgada. No la ganamos, nos es imputada. Cristo va a la cruz a pagar por los pecados tuyos y míos para hacernos justos delante del Padre. ¿Qué era la justificación entonces? Dice que es una declaración judicial de Dios por la cual el pecador es declarado justo. No por lo que sea en sí mismo, sino por la justicia de Cristo que se es acreditada a nosotros. No es amnistía, es una transferencia. No es Dios diciendo ya no importa, sino ya está pagado. Ponle en la cuenta la justicia de mi Hijo. Lutero llamó a esto como el feliz intercambio. Él tomó mi expediente. Yo recibí su historial. Verso 26 nos habla de que es el clímax, es el tope
que se habla de la justificación, donde Dios absuelve sin dejar de ser justo. Los puritanos hablan de esto como: usted no recibe los beneficios de Cristo si usted está separado de Cristo. Cuando nosotros recibimos a Cristo, Él viene con todos sus beneficios inmersos. La cadena no se rompe. Y además de ser justificados, dice que viene la santificación como una tarea. No es una tarea añadida que el creyente ejecuta en su fuerza después de ser salvo, sino el fruto natural de estar unido a Cristo. Eso es el Evangelio. Cuando nosotros creemos en Cristo, creer en Él, creer en el sacrificio perfecto, creer en su obra en la cruz, eso trae a nosotros salvación. Pero además de traer salvación, cuando no conocíamos de Dios, también trae santificación a nuestras vidas a través de la santificación progresiva, porque estamos unidos a Él y en ese proceso de conocerle cada vez más, vamos a ir renovando nuestra mente, buscando agradar a Dios a través de su palabra para seguir creciendo, para seguir agradándole a Él. Por tanto, la santidad genuina no nace del temor a la ley ni de la comparación. Y eso, mientras estudiaba esto, meditaba en la oración del publicano y el fariseo. El fariseo estaba delante y empezó a orar y decía: Señor, gracias te doy porque yo no soy como este. Y hablaba del otro en su oración. Pero el publicano llegó delante de Dios y le dijo: Señor, sé propicio a mí, pecador. Cuando nuestra santidad genuina está dada por nuestra conexión con Cristo, eso se va a reflejar. Eso se va a ver. De aquí la enseñanza. La santidad no nace de la ley cumplida ni de la maldad evitada por esfuerzo propio, sino de la unión con Cristo mediante la fe. Ni el más bueno puede justificarse a sí mismo, ni el más malo ha caído tan hondo que la gracia no lo alcance. La analogía del juez Fran tiene un límite, y es que allí no hubo sustitución vicaria real, no hubo sangre derramada, no hubo una deuda infinita. Fueron $200 que se pueden pagar. Pero el pecado contra un Dios infinito y santo no se puede pagar. Solo la sangre de Cristo como propiciación por nuestros pecados pudo pagar por Cristo ese pago que era a precio de muerte. Aplicaciones para nuestra vida. Para los jóvenes, la cultura hoy ofrece un trono llamado libertad. Pero un rey de 18 años en el trono de su propia vida es la persona más sola del universo. Para los matrimonios, el Evangelio te quita el derecho a llevar la contabilidad de las faltas de tu pareja. Si Dios no te cobra a ti ni una deuda ya pagada, ¿con qué autoridad le cobramos a nuestro cónyuge? Un matrimonio no se sostiene sobre dos que se merecen, sino sobre Cristo y dos culpables perdonados. A los padres, enseñen la palabra con seriedad, temor y reverencia a sus hijos, para que no crean que Dios es blando, y el Evangelio con dulzura, para que no crean que Dios es distante. Así, los niños van a entender que necesitan un Salvador. Para el que sufre, deja de leer tu dolor como una factura.
Cuando me fracturé, mi pensamiento inmediatamente fue: Dios me castigó. Aunque en parte fue corrección de Dios, es una cicatriz del pecado que me recuerda su gracia. El pecado deja cicatrices, pero las deja para que recordemos de dónde Dios nos ha sacado. Para el que hoy está sin Cristo, no esperes a sentirte digno para correr a Él. Nunca lo sentirás. Ni tu peor pecado te pone fuera del alcance de su gracia, ni tu mejor virtud te pone dentro. La salvación te la ofrece Cristo gratuitamente. La deuda quedó pagada, el culpable quedó libre, y el mismo Cristo que pagó por ustedes, quien ahora vive en usted para transformarlo. Quiero terminar leyendo el capítulo 5 en Romanos. Vamos a leer versos 1, 2 y 6 y 8. Y dice así la Escritura: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Sea cual sea el pecado, sea cual sea nuestra condición, la gracia de Dios está por nosotros. Su justicia fue hecha. Y ya no somos declarados culpables. Somos declarados justos delante de Dios por su obra en la cruz. Que hoy salgamos de este lugar escuchando el martillo del juez sonando en nuestros oídos. Recordando no la sentencia de culpable, sino de la sentencia o la declaración de que somos justos por Cristo. Oremos. Amado Señor, te damos gracias hoy por tu palabra. Que al recordar, Señor, tu obra en la cruz, podamos ver la gracia que nos ha alcanzado. Y que por amor fuiste al madero. Tomaste nuestro lugar. Pagaste nuestra deuda. Y nos diste libertad en ti. Ayúdanos a vivir, Señor, de tal manera que sigamos creciendo en nuestra santificación. Ayúdanos a vivir, Señor, de tal manera en todo lo que hagamos. Honremos y agrademos tu nombre. Va a llegar la adversidad, Señor. Va a llegar la dificultad. Pero aún, Señor, cuando eso llegue, ayúdanos a mirarte a ti. Y que cuando te miremos a ti, corramos confiados. Porque tu amor es más grande que mi pecado. A ti te damos toda la gloria. En Cristo Jesús.